Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy queremos darles a conocer al nuevo arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción, Monseñor Adalberto Martínez Flores, que va a asumir el próximo domingo 6 de marzo con todos los obispos del Paraguay. Y si bien Monseñor Adalberto es muy conocido, hoy tengo invitados acá que nos pueden contar aspectos de su personalidad para conocer al nuevo arzobispo y entender cómo es el nuevo arzobispo. Así es que tenemos la alegría de contar con la presencia de tres grandes amigos de Monseñor Adalberto Martínez y también de este conductor, ¿verdad? Solo que yo no puedo entrevistarme a mí mismo, entonces le voy a hacer decir a mis invitados qué es lo que yo quiero que digan, ¿verdad? Comienzo saludando a Margarita Ábalos. Margarita Ábalos es la coordinadora del movimiento Obra de María en Paraguay, más conocido como los Focolares. Buenos días, Margarita, gracias por venir en el programa. Gracias por invitarme, gracias. Está con nosotros un campesino dayé, pero que vive acá a 5 cuadras del canal. Así es que medio raro este campesino. Delfín Guimaraes es un empresario, un productor, un estudioso, un hombre de iglesia. Es de San Pedro, del departamento de San Pedro, de Cuamanduyú, y cuando Monseñor Adalberto era obispo allí, trabajaron juntos y él nos va a contar una parte del perfil de Monseñor Adalberto Martínez. Buenos días, Delfín, gracias por estar en el programa. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Voy a Pope Maite y entero betea, ñaño mongueta mitad, lo veite y ahora mitad ahora. Muchas gracias, Delfín. Mucha gente le conoce a Delfín porque está en el programa Tradición y Cultura, que se emite por uno de los canales del grupo también, ¿verdad? Y finalmente nos acompaña también Ricardo González. Él es secretario ejecutivo adjunto de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Paraguaya por muchísimos años, coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, y le cupo trabajar con el Paí Adalberto y posteriormente con el obispo auxiliar de Asunción también. Ricardo, buenos días, gracias por estar. Buenos días, Roque, buenos días a todos los amigos que nos están viendo, especialmente la gente del campo, nuestros coordinadores diocesanos de las distintas diócesis de Pastoral Social. Un saludo afectuoso a cada uno de ellos. Muchas gracias, Ricardo. Comencemos por el lado de la espiritualidad que anima a Monseñor Adalberto Martínez Flores. Es importante este tema de la espiritualidad porque uno entiende el cómo es una persona, y en este caso cómo es este sacerdote, obispo, hoy arzobispo electo de Asunción. Para entenderle a Monseñor Adalberto hay que entender su espiritualidad. ¿Cuál es su espiritualidad? Margarita Ábalos nos va a hablar de la obra de María o de los focolares. ¿Cuál es el centro de la espiritualidad de los focolares, Margarita? Sí, el carisma del movimiento de los focolares de la obra de María es la unidad. La unidad es una gracia, es un regalo de Dios que nosotros vivimos desde el Evangelio, desde el que todos sean uno. Para poder concretizar eso, nosotros ponemos en práctica el amor que no es abstracto, sino que es concreto, el amor que está al servicio, el amor que está siempre poniendo en primer lugar al otro, que ama al enemigo. También concretamente construyendo puentes con personas entre los católicos, entre los distintos movimientos, también con personas de otras denominaciones cristianas, de otras religiones,
también con personas que no son creyentes, con personas que no tienen una fe religiosa, pero que buscan el bien común. Todo lo que sirva para construir el bien común, nosotros generamos esos espacios y esos diálogos para ser canales de construir esos lugares, de construir esos puentes de reciprocidad, de amor recíproco. Y bueno, el movimiento está en Paraguay hace muchísimos años, hace 58 años, y Monseñor Adalberto conoció siendo muy joven, en los años 70 me parece, conoció siendo aún joven, y su sacerdocio fue muy marcado porque es un sacerdocio mariano que se identifica con estas características de diálogo, de apertura. Yo pienso que es lo que se evidencia también de su personalidad y de su ministerio. Interesante, mira que esta presentación da puente a lo que Delfín nos va a contar ahora. Delfín Guimaraes, como dijimos, es de San Pedro de Cuamanduyú, o sea, de la diócesis de San Pedro. No sé de qué ciudad, Delfín, vos vas a decir. Santaní. Santaní. Bueno, le cupo a Delfín trabajar muy de cerca con Monseñor Adalberto Martínez, siendo el obispo de San Pedro, en un proyecto que se denominó la Coordinadora Multisectorial Sanpedrana, donde esta espiritualidad bajó en el campo concreto sociopolítico desde la Iglesia. Delfín. Asimismo, querido Roque y audiencia, dice que se le conoce a los hombres por sus autos, ¿verdad? Y a nosotros nos tocó tenerlo en San Pedro, al actual arzobispo de Asunción, como obispo de la diócesis de San Pedro. Y primeramente en un momento muy especial de San Pedro, aunque todos los momentos de San Pedro son especiales. Recuerdo que hacia el año 2008, 2009, en una circunstancia muy particular, siendo él obispo, los sanpedranos renovamos una enorme esperanza de decir, hoy la presidente, pues, que es en aquel tiempo, fue obispo de San Pedro. Teníamos gobernador de San Pedro, teníamos ministro de Agricultura San Pedro. Y lo mitad, coja de oportunidad. Sin embargo, en toda esta cuestión sociopolítica se traducía en un momento de diversidad y de diferencia muy profunda, como en muchas comunidades de nuestro querido Paraguay. Hoy cobre Japetei hoy vota pea, otro hoy vota Ogueruse pea, o Yokoshuwi. Teníamos al presidente de la República, al ministro de Agricultura y al gobernador sanpedrano. Pero ore Daikatui lo Yapomba Ebe. En esta circunstancia y en este ambiente, con un agregado, teníamos una profunda crisis de la visión de la Iglesia. Porque uno, aunque es parte de la Iglesia, siendo obispo, abandona la Iglesia y se sumerge en el campo político. Entonces la Iglesia queda con una imagen deteriorada, difícil, por cierto. Ante esta circunstancia y para entender un poco la imagen del querido Monseñor Adalberto, nos planteamos, ¿qué podemos hacer? Si tenemos todo, pero no tenemos nada. Queremos hacer muchas cosas y no podemos hacerlo. Y a esto hay que agregar una serie de dificultades sociales en donde los protagonistas, activistas sociales, o sea, todo lo que era la circunstancia norteña. Y ante esta visión de lo que significa la vivencia de los norteños, emergió la figura. ¿Por qué es importante esta figura? Porque nadie podía convocar a un diálogo.
La políticos ellos ñaño mongetamina lo mitad norteño haisha. Y catúpico ñaño buatija ñaje yomi baisha pañandereco ve no es político. Ahora otro y ahora comía virumí no pega ganaderos, no pega ñanderas hasta aislado. Cuando los mismos pequeños productores o compañeros campesinos planteaban, decían, no, con añaderas hasta aislado. Entonces nadie tenía la autoridad moral para hacer una convocatoria de diálogo. En esta circunstancia, y creo que es lo más importante que tiene Monseñor Alberto, se puso la fortaleza y tuvo la, digamos, la apertura necesaria como para decir, es el momento de diálogo, es el momento de reencuentro entre los sanpedranos y vamos a sentarnos alrededor de una mesa ñaño monguetata. Yo le conocí a este obispo con este perfil a ese y Catoni Paoyapó, porque no era fácil, digamos, el ambiente sociopolítico que vivía San Pedro. No le fue fácil, nada, porque se encontró con una enorme apertura de algunos, con la reserva de otros, con la crítica de terceros. Había una partida de Bresagua, tuvo mañana arcoari. Oiga, tú te lo Bresagua. Recuerdo que me decía, Monseñor, si no logramos juntarle a todas las fuerzas, sería muy difícil la convivencia en San Pedro. Una pequeña anécdota. Nos reunió a todos y para que ustedes tengan una idea de las dificultades que teníamos, nos llevó más de un año encontrar el nombre de nuestro para el grupo. Recuerdo que el actual diputado Vera Bejarano Pastor dijo, sí, Monseñor, haré como la ñanderena, esa bañamos jerata, bolsa de gato, porque era ñora y no paro, caray. Pero Monseñor Alberto tuvo el carisma, tuvo la fortaleza y por sobre todas las cosas tuvo la valentía con una iglesia debilitada, con una imagen que seguramente irradia a él como cabeza de la iglesia. Encontramos en él, digamos, una persona que hoy viene a poner al servicio del arzobispado todo su conocimiento, toda esa fortaleza espiritual que tiene, conociendo también a la gente del campo. Esta experiencia es importante porque, cuando ahorita Paraguay, y seguramente muchas veces nos mostró. Así que, sí, no, ya pero ahora vamos a ir a una pausa. Después de la pausa, seguimos hablando, pero sería interesantísimo tener 400 programas para presentar y hablar de las buenas nuevas para la iglesia en el Paraguay. Ya volvemos. Estamos en esta mañana de domingo, el último domingo de febrero. El próximo domingo, 6 de marzo, que va a ser el primer domingo de Cuaresma también, va a tomar posesión como arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción, Monseñor Adalberto Martínez Flores, actualmente presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y estamos a través de este espacio aproximándonos al perfil de nuestro nuevo pastor en la arquidiócesis, el perfil del nuevo arzobispo. Hemos comenzado hablando de su espiritualidad con Margarita Ábalos, nuestra invitada. Esa espiritualidad que describió Margarita inmediatamente con Delfín Guimaraes tuvo una manera de encarnarse, la unidad en la diversidad. El grupo Bolsa de Gatos de la diócesis de San Pedro, del departamento de San Pedro, que finalmente terminó llamándose Coordinadora Multisectorial Sanpedrana, pero un año llevó para que lleguen a un consenso, dice. Y ahora, Ricardo González, Ricardo, en 1900, yo recuerdo que en 1990 y algo, 94. 93 yo ya lo conocía a él. Yo estaba como jefe de prensa y programación de Radio Cáritas y el arzobispo Benítez
lo nombra consultor de Radio Cáritas al país Adalberto Martínez, recién venido de Estados Unidos, creo que de las Islas Vírgenes. Y bueno, desde esa vez comenzamos a trabajar casi 30 años ya con Monseñor Adalberto. Y bueno, pero vos estabas en la arquidiócesis, le veías al país Martínez allí coordinando el sínodo arquidiocesano, siendo obispo auxiliar. ¿Qué podés contarnos del verlo ya como presbítero en acción y luego obispo auxiliar en acción? Ya. Bueno, ahí en el seminario metropolitano, donde funcionan los departamentos de pastoral del Arzobispado de Asunción, la pastoral social ahí instalado en el corazón del seminario, de repente aparece un sacerdote joven, muy alegre, muy bromista, una persona que rápidamente se ganó el respeto y la consideración de todos los que de alguna manera brindamos servicio ahí en el seminario. Efectivamente pudimos trabajar con él en todo este proceso que significó el sínodo arquidiocesano que impulsó el Monseñor Benítez, y tenía muy buen perfil, o sea, es una persona que le agradaba a todos, o sea que todos se sentían muy bien con el Monseñor, el país Adalberto en ese momento, y sobre todo la facilidad de acceso con él. O sea, no había puentes, no había abismo, había siempre puentes, y fue muy fácil esa integración del Monseñor a todo lo que significa recursos humanos ahí del seminario, a todos los agentes pastorales. Y finalmente, cuando le nombraron obispo auxiliar, ahí sí nuestro trabajo fue más cercano aún, porque él acompañó muy de cerca todo lo que significó la pastoral de juventud, la pastoral de comunicación, pero siempre atentos también a las necesidades de los otros departamentos de la Arquidiócesis de Asunción. Uh-huh. Y sobre todo ese perfil social también, ¿cómo se sintió desde la pastoral social? Sí, él tenía tiene como una debilidad, vamos a decirle, hacia los débiles. Y trabajamos, bueno, en estos días se habló mucho de su participación en el Marzo Paraguayo. En ese acontecimiento la pastoral social arquidiocesana tuvo una participación muy destacada, acompañando a esa cantidad enorme de personas, de campesinos que vinieron a hacer su manifestación de todos los marzos de todos los años, y el Monseñor Adalberto muy de cerca con nosotros, y se habló de su participación cuando ya empezaron a caer los primeros fallecidos, digamos, por culpa de los francotiradores que estaban ahí en uno de los edificios, y la participación decisiva del Monseñor Adalberto con otras personas para interpelar al jefe de policía y al ministro del Interior para que actúe y pare esa matanza que se estaba produciendo en este momento en la plaza que está frente a la Catedral de Asunción. Gracias, Ricardo. Margarita, la espiritualidad de los focolares, a mí me resulta medio, porque está pues el obispo que es jesuita, el obispo que es franciscano, el obispo que es salesiano. La espiritualidad de los focolares es algo así como los obispos con esa espiritualidad, que son amigos de la obra. Es medio raro ese tema. Contanos un poco cómo es el asunto. Sí, en el movimiento de los focolares participan desde niños, jóvenes, adultos, familias, personas consagradas, sacerdotes, religiosos y también obispos. En el caso de Monseñor, que siendo ya joven, participó del movimiento, después siendo sacerdote y después ordenado obispo. Como nuestro movimiento es laico, no hacen, digamos, no pertenecen a la estructura del movimiento, pero sí a la espiritualidad. Ellos se reúnen, los obispos amigos se reúnen entre ellos y hacen parte de los obispos amigos del movimiento del focolar, viviendo la espiritualidad. Eso. Y el lema, si ustedes se fijan en el lema de Monseñor
Adalberto, es que todos sean uno. Ahí ya te da la pista de que es un hombre de consenso, de concertación, de unidad. ¿Y en qué parte, en qué espíritu bíblico se nutre la espiritualidad de ustedes, Margarita? Y en la parte que dice, Padre, que todos sean uno, en el Evangelio, que nació durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todo era destrucción, y que era Luis y sus primeras compañeras, justamente pidieron al Padre de poder ver qué podían hacer en ese momento, como ahora estamos también en un momento tan difícil casi de guerra. Tercera ¿verdad? Guerra Mundial, ojalá que no. Y ahí sintieron en su corazón que Dios era lo más grande y que ninguna bomba podía destruir. Dios es amor. Pero ¿cómo vivir eso? Y entonces leyendo el Evangelio fueron descubriendo distintas frases y una de ellas, y que se los iluminó muy fuerte, fue la de la unidad, de que todo, Padre, que todos sean uno. Y yo también en estos días estuve pensando en el Monseñor Adalberto, porque el Papa Juan Pablo II nos había animado al movimiento a vivir la comunión, ser escuela y casa de comunión. Y hoy el Papa Francisco nos anima también a vivir la sinodalidad, que es este caminar juntos, en unidad. Y yo creo que es lo que también el Monseñor lo hará también con nosotros en nuestra iglesia arquidiocesana, en nuestra iglesia paraguaya, seguir caminando juntos en este espíritu de unidad, de fraternidad, viviendo la solidaridad. Qué bueno, viviendo la solidaridad. Sigamos, Delfín. Hoy compré la bolsa de gato. Y realmente el desafío, primero, de la convocatoria como tal, y después el poder administrar eso. Necesitamos un hombre con un perfil, por sobre todas las cosas, con una fortaleza única. Si es medio sin mancha, porque entero te hago, ay, la obra, ¿verdad? Es decir, cuando hay tanta diversidad y cuando hay tantos intereses y crisis de diferente índole, para poder sustentar una mesa de diálogo y sobre todo criteriosamente, se necesita líder fuerte. A veces le decíamos y nos miraba con alegría como queriendo decir Icatuya Yapo. Y les ha animado a todos y ha podido trabajar en equipo, que creo que es un valor importante. En equipo y en la diversidad. Podemos a veces trabajar en equipo, pero sustentando lo mío o lo nuestro y discriminando a los otros. Pero administrar conflictos, generar fortaleza y por sobre todas las cosas, inspirar confianza en una sociedad que, como la de San Pedro, necesitaba y sigue necesitando hasta hoy, exigía por sobre todas las cosas un liderazgo muy fuerte. Monseñor Alberto lo hizo, y lo hizo con esta faceta del hombre sencillo pero fuerte, del hombre valiente, pero no el hombre reservado, sino Hasuya Topape Imbaretea Javeí Opucañandebe. Es aquel hombre que irradia esa fortaleza de por sí, pero también te da esperanza en medio de las dificultades, en medio de las caídas. Logramos, como un señor Alberto, trabajar muchísimo, administrar momentos muy difíciles de tinte social y político. Imagínense lo que era, digamos, dialogar con los activistas sociales, que tenían una diversidad de ideas, y ganadero, y empresario, y cada uno lo tirado por el lado. Y Monseñor era el hombre de fortaleza y de unidad. ¿Por qué? Primero porque no tenía ninguna, hablando en términos populares, ninguna factura con nadie, desde diversidad de perspectivas. Era un hombre, digamos, con esa
con esa apertura y con esa sinceridad que irradiaba su sonrisa. A veces oré ya hoy ni, a veces oré en boqué, a veces le llamaban a los líderes políticos aparte, cuando no podíamos en conjunto. De repente, de piezas y mandante de pura hice, porque cada uno tenía sus necesidades. ¿Por qué pintamos a este obispo de esta manera? Porque ha sido fundamental en momentos difíciles de una comunidad. Nos ha legado una enorme experiencia como pastor, no pudiendo tener miedo de exponer incluso su investidura religiosa para poder compartir con líderes de otro, digamos, de otra forma de vida y lograr su objetivo. Por eso creo que hoy la iglesia, el arzobispado de Asunción, obispo y pero por sobre todas las cosas se ha ganado un hijo, ¿verdad? Que estamos seguros va a ser un gran trabajo y también ojalá pudiera generar alguna mesa de diálogo grande, desde uniendo a los líderes, generando y auspiciando diálogo y por sobre todas las cosas su vida poniendo al servicio de la iglesia toda la experiencia maravillosa. San Pedro. Hablando de San Pedro, pero voy lo mitad por ella, así que San Pedro que te yo pues mi, San Pedro. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Delfín, muchas gracias, Margarita. Realmente la iglesia en Paraguay está de parabienes y el país está de parabienes por esto que acabamos de decir. Tenemos un obispo que puede ayudar a unir a la iglesia y a unir al país. Que recemos por la misión y por las intenciones de nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Adalberto Martínez Flores. Que tengan ustedes un feliz domingo.